Radio María presenta su programa Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame, Señor Jesús, porque caído estoy. Bien, gracias a Dios por esta oración. Yo creo que cada vez que la hacemos vamos como entrando en la máquina de moler ese ego, que es el bloqueo más grande que tenemos para la santidad. ¿Sí? Ese ego que quiere ser mimado, consentido, besuqueado, cuidado, protegido, que quiere tener las mejores condiciones, que quiere ganárselas todas, que quiere vencer, que quiere lograr, que quiere ser el que es reconocido. Lo que entendemos de nuestro Señor es que Él se toma la vida con mucha tranquilidad, no le molesta las calumnias, las humillaciones, los desprecios. Y eso es lo que nos plantea este santo cardenal con estas letanías de la humildad, ¿no? Entonces, cada vez vamos juzgándonos y mirándonos a ver cómo estamos en cada uno de estos puntos. Para mí me gustan estas letanías porque son un test que nos ayuda a mirarnos, a ver en qué estamos poniendo nuestra ilusión, a ver si la vida nuestra es proteger el ego, cuidarnos de que no nos hagan daño. Sí, trae un proceso intelectual de aprender, de trabajar, de escudriñar las escrituras, de entender la metodología del Señor, de practicar la sanación. Pero hay otro proceso personal que es el de construir la humildad, porque entre más construyamos la humildad, psicológicamente más poderosos somos, o sea, más podemos arrancar gracias del Señor. Es desde la humildad que podemos arrancar esas gracias. Y ese es el gran secreto del Señor. Él vence en la máxima humillación, que es la cruz. En su momento, la peor manera de morir era crucificado, ¿no? Lo más humillante. Y le ponen a la mamá al lado para humillarlo, maltratarlo más. Lo someten al escarnio público. Entonces, esa es como la clave del Señor, ¿no? Ese es el método del Señor, la metodología es esa humildad, es permitir que ese ego sea aplastado, maltratado, herido, y que no nos importe, que lo soltemos. Esa es la tarea del adulto, porque al niño hay que permitirle que crezca en el ego, para que luego cuando llegue a la adolescencia lo empiece a eliminar, ¿no? Esa es una tarea bien interesante con respecto al crecimiento psicológico, ¿no? El niño se para en su ego, dice yo quiero, yo puedo, y empieza a fortalecer ese ego, y luego cuando llega a la edad adulta ya el ego no le sirve, es como un pañal que ya no nos sirve, como un caminador que ya nos crea estorbo para la vida espiritual. Empezamos a soltar el ego. Esa es la tarea, y es duro porque el mundo está construido sobre la adoración al ego. ¿Sí? El mundo está construido sobre adorar el ego, sobre valorarnos, crecer, tener autoestima. Y por eso hablamos de que no es tan importante la autoestima, no sirve para nada, sino la cristoestima. Es amar a Cristo y ser amado por Cristo lo que realmente vale, pero no amar mi ego ni amar mi yo. Esa es una tarea interesante que nos presenta el Señor y que hemos trabajado en estos días y que se ha trabajado en, que es cómo necesitamos sanar ese ego para poderlo echar a la basura, ¿correcto? O sea, cuando el ego está herido, crece, se defiende, necesita ser protegido. Cuando tú eres sano, cuando no tienes heridas, porque la gracia del Señor ha sanado tus heridas, tu ego ya no sirve para nada. Ese ego herido ya lo botamos, ya no lo necesitamos, ya es una cáscara que no nos ayuda en nuestro crecimiento. Entonces, el ser lindos, el querer ser elogiados, pero Yadira, hola, Marta, Jaime, Mariela, Angélica, ¿cómo estás de lindo, de delgado, de bello, de joven? Andrea, sí, ¿cómo estás de bella? ¡Qué alegría! ¿Cómo eres de hermoso? ¿Cómo eres de lindo, de bueno, de inteligente, de capaz? Todo eso son bobadas, ¿no es cierto? Esos son estímulos para los niños, pero nosotros no necesitamos eso, necesitamos empezar a soltar ese ego, ¿verdad? Necesitamos empezar a hacer ejercicios de humillación para poder entender la naturaleza del modelo de Jesús. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y si todo un Dios nos dice que el camino es la mansedumbre y la humildad, pues nosotros tenemos que seguir ese camino, ¿no? Esa es la tarea. Por eso empezamos con estas letanías de la humildad, porque el crecimiento personal nuestro es ser más humildes. Ese es el crecimiento. El niño se llena de ego y necesita el ego para fortalecerse, para construir su personalidad, pero luego ese ego ya no sirve para nada. Ya hay que soltarlo como soltamos un pañal o un caminador, o como soltamos la mano de la mamá, ¿no es cierto?, y del papá que nos guían. Ya
La humildad entonces es el camino a la santidad. Desde la psicología necesitamos construir la humildad para realmente que Dios entre. Entonces el ego, ¿qué es lo que hace? Nos hace crecer, pero bloquea la acción de Dios. Cuando el ego desaparece, entonces Dios puede entrar en nosotros, y San Pablo lo dice cuando habla de no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Está diciendo, no es mi ego el que vive, no es mi ego el que vive. No es mi yo el que protejo y el que cuido, es Cristo el que vive en mí. Entonces cuando se desaparece ese ego, cuando se humilla uno y desaparece el ego, ¿quién entra a gobernar esa personalidad? Jesús. Y ahí es cuando el milagro viene. Ahí es cuando somos cristificados, cuando Él entonces empieza a actuar en nosotros. De manera que pidamos esa virtud de recibir pequeñitos golpes al ego, porque si nos dan uno muy duro no vamos a aguantar, nos enloquecemos o nos llenamos de rabia. Entonces ir haciendo ejercicios, pedir al Señor los ejercicios de humillación. La humildad es algo abstracto. La acción de la humildad se llama humillación. Entonces hay que pedirle al Señor que me humille. No hay que pedirle humildad como algo abstracto, porque la humildad es algo que no es tangible, sino humillación. Humillación es que nos maltraten poquito a poco, para que no sea muy duro, pero que vayamos aprendiendo a aceptar maltratos y nos los tomemos con buen humor, ¿verdad? No los tomemos como algo terrible, que me digan eres imbécil, eres un ladrón, no sirves para nada. Octavio es el peor de todos. Psicólogos malos, re malos, recontra malos, y Octavio Escobar. Y yo, Señor, ayúdame a entender que eso me sirve para mi ego. Eso nos hace inmunes al maltrato, inmunes al mundo. El mundo no nos puede comprar cuando el ego no necesita ser alabado, ¿verdad? Lo que estamos haciendo aquí es librarnos de la influencia del mundo. Que eso nos pase derecho y que ni suframos ni nos alegremos. Sí, ni tengamos deseos ni temores. Fíjense que la primera columna de esta oración nos habla de los deseos que tenemos. Entonces, Señor, suelto los deseos. Y de los miedos que tenemos, Señor, suelto los miedos. No tengo ni deseos ni temores. Y cuando no tengo ni deseos ni temores y esto llega, yo lo acepto. Y si no llega, también. Entonces, si me aplaude 1 millón de personas, la gloria es para Dios. Y si me humilla 1 millón de personas, la humillación es para Dios. Señor, te entrego eso, seguramente yo me lo merezco. Ya. No sufrimos por una cantidad de cosas artificiales que no le agregan valor a la misión. Las alabanzas, las lisonjas, la honra, los aplausos, las preferencias, la consulta, la aceptación, no le agregan valor a tu misión. La humillación, el desprecio, la reprensión, la calumnia, el olvido, el ridículo, la injuria y los juicios malignos no te quitan valor a tu misión. Todo eso ni quita ni pone. Entender eso y pedirle al Señor que nuestro ego se sane para que esos dolores sean bobadas, sean sensaciones que pasan rápido, es una tarea linda, ¿sí? No sufrir por todas estas cosas, poder soltar y desear que los otros crezcan, que sean alabados, amados, estimados, consultados, empleados en cargos preferidos, santos, y seguir la humillación del Señor, el camino de la humillación del Señor. Entonces, cuando el ego está sano, no sufre por esto, ¿sí? O si sufre, es un sufrimiento que se vive con alegría, como cualquier otro sufrimiento. Entonces, nos desamarramos del mundo que nos está ofreciendo esto. El mundo nos masajea, nos maltrata y nos manipula con todas estas cositas. ¿Qué es lo que hay que desear? ¿Qué es lo que hay que soltar? ¿Qué es los temores que tenemos que soltar? ¿Correcto? Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es no vivir para el mundo, amar el mundo, servir al mundo, pero no vivir para el mundo. Entender que no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, dice San Pablo, y dice también, tengan los mismos pensamientos que tuvo Cristo. Entonces, cuando yo tengo esos mismos pensamientos, venzo al mal y puedo, desde la fe, obrar milagros de Cristo. Puedo permitirme ser un canal. De manera que pidamos al Señor pequeñas humillaciones que las podamos vivir con tranquilidad, con paz, que no nos vayan a dar cáncer, ni angustia, ni preocupaciones somáticas. Que esas humillaciones las podamos manejar con dulzura, con suavidad, con calma, con tranquilidad. Y que nos ayuden a ser mejores, que nos ayuden a crecer, que nos ayuden a sentirnos más amados, más bendecidos. Y que al no vivir para el mundo, entonces podamos decir, no soy yo quien vive. Es Cristo quien vive en mí. No es mi ego el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y eso nos ayudará a no cargarnos con una cantidad de miedos innecesarios y de sufrimientos innecesarios. ¿Sí?
no andar dependiendo del mundo para ser felices. No andar dependiendo del criterio de los demás para ser felices. Eso no nos sirve para nada. Para nada. El mundo no nos sirve para nada. El seguir esos dictados no nos lleva a ninguna parte. Soltar esas necesidades sociales, emocionales, es importante. Y el camino es sanarnos, es hacer nuestra oración de sanación diaria. Es no quedarnos en que el ego es por el que vivimos, nos movemos y existimos, ¿no es cierto? Dice, es en Cristo vivimos, nos movemos y existimos. No es en Octavio, en mi ego, vivo, me muevo y existo. Entonces, fíjense el cambio de paradigma que tenemos, ¿no? Bien, la grabación. Bien, y nuestra tarea, por tanto, es desde la parte personal poder aceptar la humillación, poder vivir siendo humillados y alegres, porque no son unos santos neuróticos, sino unos santos alegres, que aceptan la humillación como el camino suave del yugo de Jesús. Es un yugo suave, no es un yugo extraordinariamente doloroso, ¿no es cierto? Pero en la medida en que no seamos manipulables, vamos a ser libres. Humildes dice alegremente humillados. Vamos a ser libres, porque el mundo no nos puede comprar. ¿Sí me explico? El mundo no nos puede comprar. ¿Cómo nos compra el mundo? Con lisonjas, con alabanzas, con honras, con aplausos, con preferencias, con consultas y con aceptación. ¿Y cómo nos amenaza el mundo? Con humillarnos, con despreciarnos, con reprendernos, con calumniarnos, con olvidarnos, con ponernos en ridículo, con injuriarnos y con ser juzgados con malicia. Entonces, así evitamos ser emocionalmente manipulables, con un ego que se desbarata, Andrea. No nos manipulan si nuestro ego lo entregamos, si no vivimos sufriendo por lo que le hagan a nuestro ego. Entonces, ¿cuáles son los sufrimientos que plantea aquí este sabio cardenal? Las lisonjas engrandecen el ego, o sea, las alabanzas, ¿no? La salamería. Pero tú, ¿cómo eres de buen psicólogo? ¿Cómo eres de lindo? ¿Cómo eres de dulce? Honrarlo, ¿no? Le vamos a dar el premio. Aplaudirlo. Decir, no, es que entre todos los psicólogos yo prefiero a Octavio porque es el mejor. Y es el que consultamos, es el que más sabe. Por eso lo aceptamos en nuestro grupo, en nuestra comunidad. ¿Sí? Entonces, así nos manipulan. Entonces hay que detectar eso, esa necesidad de reconocimiento, ¿sí? De preferencia, de honra, de que me digan que soy lindo, bueno, bello, inteligente. Y el miedo de la humillación, ¿no? Entonces, no me interesa si me humillan en público, ¿no? Y ahora pase adelante el psicólogo más ridículo de Colombia y sus alrededores, Octavio Escobar. Pasa adelante. Sí, les digo, y eso que no conocen lo peor. El más despreciado, ¿no? Octavio no, ese es un gusano. El más reprendido, ¿no? Ah, es que usted no sirve para nada, mediocre, impuro, degenerado, maldito, desgraciado, calumniado. Ese Octavio, ese es un ladrón, ese es un pícaro, ese vive robando dinero, le roba dinero a los pacientes, le pide prestado y nunca les devuelve. Sí, olvidado. Octavio, ¿quién es Octavio? No, ese man, yo no sé quién será. Ese como que es un escritor que ha escrito libros por allá de Manizales en Colombia. Puesto en ridículo. Es un payaso, ese tipo es un payaso. Es que psicólogo católico, eso es una payasada. Injuriado. Ese tipo es un ilegal, es un guerrillero, es un paramilitar, es un bandido. O ser juzgado con malicia. Ese tipo es malo, deshonesto, perverso, engaña, roba. Esas son los chantajes del ego. Esa es la manipulación del ego. Y la envidia es la segunda parte de la oración, es que nos duele que otros sean más amados que yo, ¿no es cierto? Dicen los hijos, yo amo a mi mamita, a mi papito no, dicen mis hijos, ¿no? Octavio, es que, pues no sé, tú me caes como gordo, hay personas más lindas que tú, ¿sí? Que otros salgan en los periódicos y Octavio Escobar, no, nadie se acuerda de él, ¿sí? Y cuando él habla, ay hermano, cállese que usted no dice sino bobadas. Es eso, ¿no? Mire, es que quiero que reconozcamos cómo es que nuestro corazón reacciona a todas estas cosas, cómo buscamos esa aceptación del mundo. Y eso, según el Señor, no vale nada. Eso no sirve para nada. Esa emoción de sentirnos queridos, amados y mimados no vale nada. Esa preferencia, esa gloria, esa estima, esa premiación, todo eso que nos hace felices, no vale nada.
Esa es nuestra tarea y ese es lo duro de sanarnos. ¿Por qué? Porque cuando somos humildes, Cristo está en nosotros y hacemos milagros. ¿Ah? Y ya no nos interesa. Sí, decimos, no, la gloria es para Él. Sí, la gloria es para Él. Eso no es un problema mío. Sí, ya no nos interesa. Entonces, cuando sanamos el ego, cuando sanamos nuestras heridas, ya no necesitamos afecto. Con solo el conocer y vivir y amar a Cristo, somos felices. Es duro, pero es el camino correcto. Estamos planteando un camino de crecimiento psicológico que es simplemente la humildad, la capacidad de ser humildes, de humillarnos, de ser los peores, de no importarnos nada, sino que Cristo está en nuestro corazón. Entonces, eso nos va haciendo mejores y nos va haciendo menos manipulables. Nadie nos puede manipular. Y finalmente, el Señor, con ese corazón humilde, es que se derrite. Ese corazón humillado. Vamos a ver hoy sobre esto que es muy importante, sobre la humillación y la humildad. Vamos a trabajar hoy caso de la hija de la cananea. Un milagro llevado a cabo en la región de Tiro y Sidón por petición y gracia a la fe de la madre de la víctima. Esto está en Mateo 15, del 21 al 28, y en Marcos 7, del 24 al 30. Curaciones de espíritus inmundos. Estamos hablando de cómo es que Jesús sana, cómo es que Jesús cura, qué es lo que pasa alrededor de ese proceso de sanación, ¿verdad? Digamos que nuestra clase es tomar la escritura y entender la metodología y entender lo que pasa. Entonces, hoy vamos a trabajar estos dos textos de la hija de la cananea. Vuelvo y repito, Mateo 15, del 21 al 28, y Marcos 7, del 24 al 30. Esa es nuestra tarea y eso es lo que tenemos que analizar hoy. Y con esa escritura es que nos tenemos que relacionar hoy. O sea, ahí el Señor nos va a hablar cosas lindas. Mateo 15, del 21 al 28, la fe de una mujer no judía. Así titulan los traductores este párrafo. Y me voy a permitir entonces leer la palabra de Dios. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Y una mujer cananea de aquella región se le acercó gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija tiene un demonio que la hace sufrir mucho. Jesús no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Jesús dijo: Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a arrodillarse delante de él diciendo: Señor, ayúdame. Jesús le contestó: no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Ella le dijo: sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús: mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta primera narración tan preciosa de Mateo nos muestra un modelo común, muy común en nuestra vida. Y yo quisiera que hiciéramos esa lectura. Busquen su escritura o busquen en internet esta cita para que la lean, la digieran, la analicen. Mateo 15, del 21 al 28. Y vamos a leer, a ver cuáles son los puntos clave que el Señor nos muestra en esta situación, ¿verdad? Mateo 15, del 21 al 28. ¿Qué observamos? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú sientes que el Señor te está diciendo? ¿Qué tiene que ver esto con ese ministerio de sanación? Manos a la obra, vamos a leer y meditar. Pidámosle al Señor que nos abra el entendimiento para poder hacer esta lectura con amor. Esa firmeza de la mamá es interpretada con el niño como: ¿por qué eres tan mala? ¿Por qué eres tan dura? Pero la mamá sabe para dónde va y sabe lo que va a promover en su hija, ¿no? Entonces, nos dice Yadira que esta es una de mis lecturas favoritas. Acá Dios me muestra el gran amor que debemos tener para interceder por un ser querido. También me dice que debemos mantener nuestra fe, no importa si su respuesta es demorada. El Señor muchas veces nos prueba con sus silencios para que nosotros también probemos nuestra fe. Pues sería más fácil desistir al primer silencio del Señor. Pero debemos seguir perseverando en nuestra petición. Dios la escucha, pero la responderá en el momento perfecto. O sea que hay una prueba a nuestra paciencia,
Omidres me dice, además muestra que lo que salvó a la joven más que la intercesión fue la fe. Correcto. Una fe persistente que no se deja derrotar. Andrea, a mí me dice que el fruto de una gran fe es una gran humildad que deben ir acompañadas, que esa humildad fue la que reveló su fe. O sea que fíjense que el Señor aquí nos empieza hoy con la letanía de la humildad y luego nos permite entender para qué sirve esa humildad, ¿no? Omidres, si hay silencio se queda, insistir con más vehemencia de rodillas. Andrea, cuidadosa en no ser como los discípulos en ese momento y mandar a callar a la gente de mucha fe. Fíjense que a los discípulos no les gustaba, les molestaba que esa mujer gritara, ¿sí? Maltrata esa gritería. Marta dice, la humillación de esta mujer obró el milagro de que el Señor atendiese sus ruegos. Ella grita, suplica, insiste y se humilla hasta reconocerse como un perro. Perfecto. El perro era el término que se usaba para los paganos que no eran judíos, ¿no? Los diferentes a los israelitas eran llamados perros. Un término despectivo, ¿no? Pero común en esa época. Y el Señor quiere probar esa fe. Eso es importante. Omidres dice, empieza el proceso de sanación acercándose, reconoce la grandeza de Jesús, ruega y ruega otra vez, y Jesús prueba su fe y la persona la demuestra, y es su fe la que sana a la hija atormentada. O sea, fíjense que Omidres sigue el texto y mira todos esos detalles que vamos a ir mirando en la escritura. Recuerden que hay palabras que no hay que pasar corriendo, que nuestro modelo de análisis es digerir despacito la escritura. Hermana María dice que la mujer lo primero que hace es un reconocimiento de la realeza de Jesús, ¿correcto? Eso de Señor, Hijo de David. Lo identifica como alguien capaz de compadecerse de su dolor, le suplica y le expone la situación sin dudas. Pero ese reconocimiento, esa alabanza, esa adoración, ser perseverantes en la oración, dice Jaime, saber esperar con fe y humildad. Hermana María le dice, la mujer cree verdaderamente en Dios y su humildad mueve el corazón de Dios. A veces nosotros decimos, Dios no me escucha, y tal vez la lectura sea, me falta humildad, ¿no? Marta dice, Jesús me pide ser humilde y humillarme cuando necesite ayuda, para otros o para mí. Eso tan doloroso, ¿no? En este siglo, ¿no? Humillarse. Unido a esto, reconocer lo poco que soy y lo grande de su poder cuando nos humillamos insistentemente. Perfecto, perfecto, perfecto. Jaime, valió más el amor de la mujer por su hija que el orgullo de la mujer. Correcto. O sea, ¿qué no haría yo para salvar a una hija? Hasta humillarme. Entonces, fíjense cómo entendemos aquí claramente que la arrogancia no sirve para nada, ¿sí? Y el Señor está probando su fe, realmente la está probando, la está cuestionando y la está obligando a que crezca. A veces el Señor nos hace crecer a través de su silencio, nos hace crecer muchas veces permitiendo algún dolor, ¿no? Para que podamos llegar al punto donde Él nos quiere colocar, el punto donde Él quiere que estemos. Y es importante entender eso, que el Señor lleva una línea para donde la lleva. Omidres dice, todo esto resaltado que se da en el contexto de una mujer no judía es mucho más valioso aún. Recuerden que los rabís no podían hablar con una mujer, y menos de una mujer que no fuera judía, ¿no? En la cultura judía eso era impensable. Y la mujer no se desanima a pesar de la negativa inicial del Señor, y Olga Liliana se ve reflejada porque a veces le falta insistir en la oración. Sí, a veces nos decepcionamos y decimos, no, esto no vale la pena, Dios no quiere, dejémoslo así, y perdemos metas muy grandes porque el Señor nos quiere es llevar a que la fe se fortalezca. El silencio del Señor es lo que algunas veces me confunde. Claro, Mariela, pero fíjate aquí que aquí el Señor no solo está silencioso, sino distante, ¿no? Y está permitiendo una cierta humillación, ¿no es cierto? O sea, mire, qué pena, pero a mí no me toca esto, ¿sí? A usted no le toca que yo la atienda, ¿sí? Entonces, ella, cuando el Señor le dice, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿ah? La mujer fue a arrodillarse delante de Él. Señor, ayúdame. Y a pesar de que ella se arrodilla, Él dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros. Y ella dice, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo, Jesús, mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Y desde ese momento su hija quedó sana. Entonces, lo que estamos viendo aquí es nuestra batalla para orar, que es que esta mujer es batalladora. Ese es el modelo, ese es lo interesante.
una mujer batalladora. Aquí lo que vemos es, además de la fe, es la capacidad de batalla, de insistencia, de no resignarnos al silencio, de insistir, de buscar oportunidades de argumentar. Y vemos algo muy interesante, y es que el Señor es tierno. Aunque Él tenga un plan, la humildad de sus hijos, la fe de sus hijos, logra cambios interesantes, ¿no? O sea, miren ese diálogo entre el Señor del universo, entre el rey y una pagana, ¿no? Una mujer alejada de la raza de Israel, ¿no? Y la mujer le negocia y lo convence. Ella supo que las migajas del pan de Dios también son muy poderosas. Muy bien, Jaime, exacto. O sea que a veces nosotros pensamos, pero yo soy un pecador. Yo no sé, yo soy el único que pienso. Señor, yo soy un pecador. ¿Cómo puede salir de mí algo bueno? ¿Sí? ¿Yo cómo voy a poder dictar un diplomado si yo, lo mediocre que soy, todas las fallas que tengo, todos los pecados que tú conoces? Y el Señor hace cosas increíbles, como lo ha hecho en estos días cuando hemos analizado estos textos, que hemos visto el poder de Él a pesar de nuestra mediocridad, a pesar de nuestra incapacidad, ¿vale? Hay que creer para ver y no ver para creer. La fe es el pivote central. Sí, que Dios tiene sus tiempos también para responder, pero siempre no responde. Pero aquí hay algo interesante. Entonces vamos a mirar lentamente esta lectura, vamos a hacer ese análisis de rumiar, de trabajar despacio. Tomar la escritura y exprimirle su sabiduría. ¿Sí? Mirar muchas cositas que el Señor pone ahí, ocultas entre los textos importantes, frases, verbos interesantes. Jesús se dirigió de allí a la región de Tiro y Sidón. Siempre la Escritura nos muestra a un Jesús que se mueve hacia nosotros. Siempre, esto me impacta, que Jesús es muy móvil, que Jesús sale a nuestro encuentro. Entonces Jesús se dirigió. O sea, no fue que la mujer cananea hiciera una larga peregrinación a donde estaba Jesús sentado como un Buda esperando que le llegara a todo el mundo, sino que Jesús se mueve, se dirige, Él es activo, Él va a donde está la gente, ¿correcto? Entonces miren eso tan importante para que no creamos que es que nosotros vamos a Jesús. No, señores, Jesús se mueve, se dirige, eso es lo importante. No sé por qué la Escritura es tan insistente en eso. Es que Jesús se mueve, va, entra, llegó a la ciudad de Zaqueo, llegó a tal parte, ahora llega a la región de Tiro y Sidón. Él se mueve buscándonos. Esa iniciativa de Jesús es muy importante de reconocer, ¿correcto? Punto 1, Jesús sale a nuestro encuentro. No es que Él esté allá quieto en el sagrario, no, Él se mueve y llega a nuestra vida. A través de muchas personas llega a nuestra vida. Y una mujer cananea, importante es que ella no era judía. Por eso se resalta mujer cananea. De aquella región, de Tiro y Sidón, se le acercó gritando. Aquí hay algo muy importante. Mujer cananea, no era judía. Se le acerca, o sea, Jesús llega, pero ella se le acerca. O sea que hay un diálogo del caminar, ¿no? Jesús camina hacia la cananea y la cananea se le acerca, ¿sí? Ese es el movimiento. Vemos que hay acción. Jesús se acerca a nosotros y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues también caminar hacia Él. Y luego hay algo muy importante y es que ella grita. ¿Por qué aparece la palabra gritando en la Escritura? ¿Por qué no aparece le dijo, le suplicó? ¿Por qué gritando? Jaime dice, es un clamor. Pero ¿qué tiene que ver el grito? Porque estaba desesperada, correcto. Está desesperada, su dolor es grande y para ser escuchada. Perfecto, perfecto. Es decir, fíjense que a veces nosotros tenemos que gritar al Señor. El salmista también grita, ¿no? A veces es un grito desesperado, Señor. Bueno, entonces se le acerca gritando. Luego viene algo muy importante en el grito de la cananea. Reconoce la realeza del Señor, lo alaba, le da su puesto. Él no le dice, Jesús, ten compasión de mí. No, Señor, ya es un título, Adonai, Señor, Hijo de David. Jesús, Señor, Hijo de David. O sea que lo primero que hace esta mujer es alabarlo, reconocerle, porque el Señor empieza a darse cuenta de que esta mujer sabe quién es Él.
Ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, para que tú la moldees, la transformes y nos lleves a tu gloria, nos lleves al lado tuyo. Bendito seas, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio María presentó su programa Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María. Con la fuerza de tu amor, levántame,